Talentos Night. Explora y descubre tu genio. Inventa con arte, enseña con genialidad. Talentos Night. Saludos, bienvenidos al podcast Night. Mi nombre es Luis González y aquí al lado tengo a mi compañera Wilnely Pacheco. El día de hoy nosotros vamos a entrevistar a dos invitados especiales, a los ingenieros en sistemas Carlos Aular y Miguel Ovalle. El día de hoy vamos a presentar tres proyectos: las zapatas deslizantes, las tarjetas electrónicas y las platinas. Yo poseo 7 preguntas y Wilnely posee 6. Cada una de estas preguntas se la vamos a realizar a nuestros entrevistados para que nos las respondan y averiguar un poco más a fondo sobre estos proyectos. Iniciemos. Otra vez, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Wilnely Pacheco y les tengo una pregunta súper importante. Si la tarjeta electrónica es el control del cerebro del tren, ¿qué tipos de decisiones toma para que el viaje sea suave y seguro? En esa tarjeta electrónica interviene, no es un hecho aislado, ¿no? Porque todo es un sistema, está el sistema de rieles, están las ruedas, hay una parte mecanizada de las ruedas, que todo va integrado también con los motores, el sistema del motor, la tracción del motor. Y eso está pensado, hay varios especialistas, varios ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, hay también programadores. Hay un especialista en la parte electrónica. El tren tiene un sistema que tiene sensores, entonces todo es un estudio, ¿no? Eso está todo integrado. Lo que hablabas de la seguridad, bueno, todo está programado tomando en cuenta todos los factores, que si la puerta es una puerta que no puede quedar abierta porque no se mueve, el sistema de frenado, que cada tren tiene que frenar al mismo tiempo, cada vagón tiene que frenar al mismo tiempo, ¿ok? Porque fíjense, el sistema son 6 vagones, está la carga mecánica por sí, ¿verdad? Están los motores, está la parte de los vagones y está la carga que son el peso de cada persona, del usuario, pues. Entonces eso tiene que ser bien pensado, todo lo que es la parte de frenado, el tipo de material que se utiliza. Y la tarjeta electrónica que está diseñada para prever todo eso, los sensores, tiene que tener los sensores, la parte de movimiento del control de los motores, pues son motores que tienen mucha fuerza. Entonces hay un control de la velocidad, del frenado, o sea, es un sistema completo. Para que no haya ninguna falla y que los Sí, usuarios puedan viajar cómodamente. sí, porque son seres humanos, ¿ves? Hay personas, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Los flotadores y la electricidad suenan a una pareja poderosa. ¿Cómo logran que el tren tome la energía que necesita sin perderla por el camino? Mira, simplemente los trenes son una técnica que usan los sistemas de trenes. Usan un cable que llaman catenario, ¿verdad? Que es el cable que lleva la electricidad. El flotador es simplemente una escobilla que recoge la señal de la catenaria, que es un cable que lleva electricidad y la suministra a través de un pantógrafo digamos, la introduce dentro del sistema de tren. A ver si entendí, profesor. Un cable envía una señal un cable que lleva una señal. y los flotadores el flotador es digamos, una pieza que va rozando con ese cable. Okay. El cable tiene electricidad y yo tomo la electricidad con el flotador. El flotador es simplemente una pieza de carbono con ciertas aleaciones donde por allí toma corriente. Y esa corriente que toma de allí va al sistema de tren, a donde van los motores para alimentar los motores. Ok. Sí, bueno. Nuestra tercera pregunta sería: ¿podrían describir un día típico en el laboratorio o taller cuando están trabajando en esos proyectos? Bueno, mira, depende, ¿no? O sea, tú me estás hablando, habría que ver si es la parte de mantenimiento, si es la parte de reparación, habría que ver si es la parte de diseño. Este laboratorio tiene una serie de recursos. Bueno, la parte que quisiera saber es la parte de mantenimiento. Bueno, me imagino que ellos tienen un protocolo de mantenimiento cada ciertas horas, ¿no?
Me contaba un profesor de mecánica de la UNESCO que, no sé ahorita, habían 2 tornos de rectificado de las ruedas, porque eso es muy delicado. El roce de las ruedas, cuando llegan las curvas, eso tiene que tener unas características, pues, de mecanizado, porque si no se sale el tren y provoca un accidente. Entonces, me imagino que ellos revisarán que si la parte mecanizada del motor, el rodamiento, la parte de frenado, toda esa parte de ahí. Fíjate, el sistema de mantenimiento tiene 2 tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. Dentro del mantenimiento hay tareas programadas, tareas que se programan dentro de un taller para hacerle mantenimiento y reparación a equipos que ya han pasado su etapa de trabajo, ¿verdad? Y que hay que revisarlos para poder saber si están en condiciones o se desechan. Si ya no funciona. Si ya no va a funcionar más. Y está la técnica o la parte de mantenimiento preventivo, que es hacer la revisión a ciertos equipos para alargarle la vida, de tal manera que Para el equipo, reutilizar elementos que no lo podrían va a reutilizar, pero más que todo para saber que no se deteriore tan rápido. El preventivo es previendo que no se vaya a dañar antes de tiempo. Entonces yo lo reviso, mira, está en muy buenas condiciones, chévere. Y el otro es el mantenimiento correctivo, que es el que se hacen los cambios para ver si puedo seguir funcionando con él o si tengo que desechar la pieza al cual se le está haciendo el mantenimiento. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué herramientas o tecnologías usan para eso? Para mantenimiento, ahí va a depender si el mantenimiento dentro de un repuesto o de un equipo sea electrónico, eléctrico o mecánico. Si es Cuéntanos mecánico, sobre uno electrónico. Por ejemplo, electrónico, tengo un laboratorio, dentro del laboratorio tengo equipos de medición específicos para cada equipo. Puedo tener, en los laboratorios de electrónica se tienen equipos osciloscopio, voltímetro, lo que se llaman multímetros también, amperímetro, para medir los parámetros y con qué funciona. E inclusive se debe tener todos los catálogos del equipo para saber cuál es lo que el fabricante diseñó, si todavía cumplen con las señales que corresponden al diseño. Sí. Bien, la cuarta pregunta de nuestro podcast es la siguiente. ¿Cuál fue el desafío más grande que enfrentan ustedes al desarrollar estos componentes aquí en Venezuela y cómo los logran superar? El detalle de todo es un reto grande porque depende de las condiciones y la tecnología con que se hayan diseñado. Trabajar con algunos se podrán reparar aquí o se podrán mejorar e incluso diseñar, otros no porque carecemos de la tecnología adecuada, porque pues, acuérdense que todos esos diseños no son de alta tecnología. Si no tenemos los recursos minerales y todo ese tipo de cosas, lo que no tenemos es la parte tecnológica y la experiencia para el desarrollo de eso. ¿Y cómo logran superar estas faltas? Algunas son por compra, tiene que ser comprado el equipo, el aparato el extranjero. No se puede fabricar aquí hasta que no tengamos toda una infraestructura y un desarrollo en el área. ¿Qué pruebas realizan para garantizar que la tarjeta electrónica de control no fallará bajo ninguna circunstancia, incluso en condiciones extremas? Pruebas que se Mira, se hacen pruebas, hay protocolos de prueba. Si en el caso que se diseñe la tarjeta en Venezuela, hay protocolos de prueba, e inclusive cuando se compran los componentes del exterior tienen 4, por ejemplo, generalmente tienen 4 clasificaciones: clase A, clase B, clase C y clase D. Eso viene por porcentaje. Los clase A son componentes preprobados, o sea, esos componentes, y el fabricante te da un tiempo de vida y te dice cuánto puede durar ese componente. La garantía. Sí, la garantía que te dan ellos. Los clase B son componentes que tienen un porcentaje de fallo. Entonces, generalmente, si tú vas a hacer un diseño, los clases C tienen un porcentaje de falla mayor, hasta
60, y lo que va a hacer es hasta creo que el 50%, puede ser 50% bueno y 50% malo. Generalmente la gente va con lo más caro, eso encarece un poco el dispositivo electrónico, pero garantiza, Es más favorable. claro, tiene Comprar más de mejor funcionalidad, calidad. claro, Claro. eso. Y lo otro es que hay un test, hay un protocolo de prueba para ese tipo de tarjetas, Sí, porque dependiendo el ambiente donde va a trabajar y las condiciones de trabajo. Se le hacen pruebas a esa tarjeta sí, porque para si no, para garantizar que eso va a funcionar durante el periodo especificado o Porque que se sí. prevé. porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en elementos conductores como el silicio o el carbono, por ejemplo, son elementos que cualquier impureza fastidia la composición eléctrica de los átomos. Eso es ya en el área de diseño específicamente del componente. Pero las tarjetas tienen un protocolo de prueba, inclusive esas tarjetas también tienen un tiempo de trabajo al cual después se intercambian por unas nuevas y a esas se llevan al taller dependiendo al mantenimiento. ¿Ok? A la parte de mantenimiento. Dependiendo de cómo se ve. Ok, la sexta pregunta es: ¿qué papel juega la precisión en el diseño de, ojo, aquí ya entramos en la parte de pletinas, de una pletina o una pastilla para que los flotadores funcionen perfectamente? ¿Qué tan milimétrico tiene que ser ese trabajo? Porque varias personas me han dicho que son milimétricos, pero ¿qué tanto? Son milimétricos. Lo que pasa es que el dispositivo del flotador, conjuntamente con anteriormente, la catenaria es un cable que lleva electricidad a través de toda la línea. Lleva cierta precisión, pero el mecanismo con que toma la electricidad no se lo llama un pantógrafo. El pantógrafo se adapta a los cambios a la distancia, por el cual no debería tener problemas. O sea, si hay una precisión en cuanto a que hay a veces en esas líneas lleva alto voltaje. Claro. Entonces debe tener ciertas disposiciones en el grado de aislamiento y ese tipo de cosas que tienen precisión. Pero en cuanto al flotador con respecto a la línea, generalmente usa un pantógrafo, que el pantógrafo es como un resorte y él se adapta a los cambios de la línea. Si la línea está un poco alta, él sube, y si está baja, se comprime. Pero el flotador garantiza que eso lleva una fuerza específica para que el flotador es simplemente el captador de corriente que va a inyectársele al tren para ¿Y las pletinas que ayudan en eso? bueno, esas pletinas son las que soportan esos flotadores. Tienen que ser precisas desde mi punto de vista, porque si no se caen o se salen de allí. Acuérdense que la pletina es la parte que lleva el soporte del flotador. El flotador va aislado, el flotador es prácticamente algo que lleva corriente, que no puede tocar al resto del tren, sino toma la corriente de la catenaria y la pasa a través de unos cables al sistema de motores para que el motor eléctrico funcione, pero esas pletinas tienen que ser Para que el flotador no reciba una corriente eléctrica. Y bueno, ¿podrían explicarnos un poco de manera sencilla cómo asegura que el tren se mantenga siempre en su carril, incluso a alta velocidad? Bueno, generalmente es el sistema de rieles y los trenes se mantienen incluso a alta velocidad dependiendo del sistema de amortiguamiento. Si un sistema de amortiguamiento de eso no es, y lo otro es lo que llaman la línea tiene un nivelamiento. Y por ejemplo en las curvas hay una cosa que se llama peralte, que es que las curvas, si tú vas a la curva, hay una parte del riel que está un poco más levantado que en la curva, para que cuando él tome la curva, el tren prácticamente queda adosado. O sea, él está adosado, pero el tren va y no se va a salir del riel, porque si fuera plano completamente tiende a salirse. Entiende, claro. Porque hay una fuerza que al ser más fuerte, si no acomoda. Fíjense que eso se llama peralte, eso se usa también en la autopista, en los carros, tú vas por una carretera y cuando vas a tomar la curva, la parte, hay un nivel de un ciclo, dependiendo de donde vayas a tomar la curva. Claro. La tomada de suspensión es muy importante. Si el sistema de suspensión es bueno. De hecho, miren, los españoles tienen un tren que le llaman Tajo, que es especialmente que tiene un sistema de suspensión para tomar las curvas con mayor velocidad sin que el tren tenga posibilidad de que se descarrile. Entonces, eso tiene Para la seguridad de los pasajeros.
Claro, al final ahí se transportan personas. Y también se quería la seguridad de los choferes. Mm. Bueno, vamos a seguir protegiendo la seguridad de nuestros choferes, pero antes sigamos con las preguntas. ¿Cómo se asegura de que los materiales que utilizan para la zapata deslizante, siguiente proyecto, o los flotadores sean lo suficientemente resistentes para soportar las condiciones de un tren agudo? Mira, lo que es lo de la zapata y los flotadores del tren, esos son materiales especiales. Y cuando se encargan o cuando se desarrollan, pasa sobre varios test de prueba que garantizan la funcionalidad de esos. Una prueba antes de que Pruebas antes de control de llevarlo calidad. exacto, tiene que ver con el control de calidad, pero son pruebas que te demuestran Que el tren que, es seguro. más que esas piezas, porque el flotador va en arriba, ¿no? Es un captador de corriente, pero la zapata para otro sistema es también un captador de corriente, pero no va en el techo, va, en el caso de los trenes y metros, de los metros en Venezuela, va en lo que llaman el tercer riel, y es el que va rozando con el tercer riel, que es el que toma la corriente para inyectársela a los motores. En el ¿Qué caso, habilidades personales creen que son más importantes para llevar a cabo proyectos como estos con éxito? Bueno, ahorita la especialización, o sea, por lo que decía Miguel sobre el material, hace falta, por ejemplo, en los metalúrgicos, en los metalúrgicos, en la parte de los rieles, la parte de las ruedas, son especialistas, pues tienen que manejar bien su trabajo porque, como se dice, hay seres humanos, ¿eh? Claro. Se están transportando en ese sistema quieren seguridad. y entonces se requiere de óptima calidad. Se necesitan estos materiales. Bueno, ¿cómo se comunican los ingenieros de diferentes especialidades como mecánica, electrónica o sistemas para que todos los componentes del tren encajen a la perfección? es una buena pregunta. Generalmente todo está pasando en proyectos y generalmente hay una persona que coordina, un ingeniero que coordina el resto por especialidades y hay una interacción en base a normativa. O sea, yo hago algo que o sea, dentro de mi diseño que la norma me lo permite para que la otra parte de ingeniería se pueda acoplar bajo esas normas. O sea, no es nada que a mí se me ocurra y le digo al otro, mira, házmelo así. No. Hay normativa para eso y hay una interacción entre los departamentos de ingeniería para poder llevar a cabo un proyecto a buen término. Un grupo de trabajo, y como dice Miguel, está definido por un coordinador. Mira, ¿Qué es un proceso, necesita? pues. Ahí, como dice, hay un algoritmo, un proceso. Hay un patrón que decir. Sí. Ok, nuestra pregunta número 12. Ya pensando un poquito más en el futuro, ¿cómo creen que evolucionarán estas tarjetas electrónicas? ¿Veremos trenes que aprenden por sí solos o que anticipan problemas antes de que sucedan gracias a ellos? Bueno, generalmente hoy en día el avance tecnológico, inclusive hablando de inteligencia artificial, hay sistemas que se hacen autotest. O sea, una vez que tú le das inicio al sistema, hay sistemas que hacen todo un rechequeo de la funcionalidad de la tarjeta inclusive. Porque, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día todo está digitalizado y todos esos sistemas tienen una unidad, digamos, un CPU, que es un cerebro electrónico, que en base a un programa que está allí, le hace un test a todo el sistema y le va a decir al operador, una vez que vaya a arrancar, Él mismo le notifica. le va a notificar al operador, mira, aquí está fallando esta parte. Y Wow. esto es crucial, si tú lo quieres arrancar, es tu responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Que se sabe que no lo van a dejar arrancar, pero le puede decir a él, mira, esto puede funcionar fallando, puede ir al sitio donde tú lo lleves. O sea, pero si no, te puede decir también, no, mira, esto no lo mueve de aquí porque esto no... Eso sería como el semiautomático y el automático. Eso no tanto el automático, sino que esto es generalmente en el momento de arranque tú llegas y arrancas el tren, o sea, le pones corriente y él hace un chequeo de todos sus sistemas. Una vez que el sistema está chequeado, te va a decir si lo puedes mover o no lo puedes mover. Claro, no lo vas a mover tú solamente, tienes que tener un control con el centro de control donde te dicen a ti si puedes movilizar ese tren o no.
pero antes de que eso llegue, cuando tú lo enciendes, el equipo también hace un sistema de test para que saber si la Nuestra pregunta número 13 del año 2013, cuando el metro cumplió 30 años. El tiempo pasa volando. Bueno, ¿qué mensaje le darían a los jóvenes de hoy que sueñan con trabajar en ingeniería o en el mundo de los temas? Bueno, ahí es formación. La formación, o sea, claro, hay un grupo, hay como se dice, el grupo que trabaja en el metro, o sea que hay un grupo como dice que tiene esa experiencia tiene que tomarse. Que irse nivelando. Sí, porque fíjense, aquí pasó algo cuando hubo el paro petrolero, que los que levantaron esos sistemas fueron los jubilados, igualmente Corpoelec también, entonces tiene que haber, claro, está la vieja guardia como por decirlo de una manera y está el relevo, pues, y es la formación, tiene que formarse, ahorita hay que estudiar mucho, investigar. En todo esto es preparación. Sí. Tú para trabajar con un equipamiento tienes que estar formado, tienes que estar Y preparado tener la experiencia. para más que incluso el conocimiento. Y después te viene la experiencia conjuntamente con el conocimiento, que es el que complementa todo y lo hace que eso funcione bien. Pero para tú entregarle la responsabilidad a alguien, la persona tiene que tener esa preparación. Tú no puedes decirle a una persona, soy operador de tren si no tiene la formación, tú tienes que estar bien formada. Tú no puedes improvisar porque hay acciones y actos inseguros dentro de un sistema que si la gente no está formada puede generar una catástrofe. Un problema Tener por conocimiento correcto. tiene que tener conocimiento correcto. Si no tiene, por falta de conocimiento puede generar problemas. ¿Okay? Sí, la formación tiene que ser constante para todo. Todo, siempre constante, siempre actualizando. Bueno, lo que hablamos hace rato, que tiene que ser constante. La persona, el profesional de toda carrera tiene que estar siempre. Y esos son equipos multidisciplinarios. Hay ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, de sistemas, En muchos aparatos. industriales. Hay una cantidad de gente que tiene que estar renovando su conocimiento y más en esa área para poder al final dar un buen servicio. En el caso de ellos, en el caso de otra empresa, pues será Dependiendo del que se vaya a dependiendo de lo que trabajar. vaya a hacer. Bueno, se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por darnos tanta información el día de hoy, por venir a nuestro podcast. Y a ustedes, muchas gracias. ¡Brigada Night! Talentos no hay.